Como les venía diciendo, entonces la clase de hoy va a iniciar digamos, vamos a tomarnos como 2 clases haciendo esto para hacerlo lento y para poder, digamos, pensar y discutir eh, cómo hacer la paralización de este método de relajación, en donde las fronteras pues tienen que, no son simplemente procesos independientes que cada uno va por su lado haciendo las cosas y que al final se comunican, sino que hay que comunicarse mientras se hace la simulación. Entonces, en este caso es importante pues pensar bien cómo se va a hacer ese tipo de partición del dominio y estas cosas, y por lo tanto pues va a ser un buen ejemplo para que ustedes vean cómo se aplica a situaciones un poquito más complejas de lo que hemos visto hasta ahora y poder hacer esto en MPI. La idea es que ustedes quisieran hacer este estudio en una matriz tan grande que necesitan tanto detalle, ya sea porque las condiciones de frontera son muy complicadas o lo que sea, que les toca distribuirlo en memoria. Entonces tienen que utilizar MPI para distribuir en memoria su matriz, porque esa matriz es tan grande que no cabe en un solo computador. Nosotros vamos a utilizar ejemplos muy pequeños, pero esa es la idea, que utilizando esta computación distribuida podemos hacer matrices gigantescas, porque podemos utilizar memoria distribuida en muchos computadores. Piensen que ustedes tienen, no sé, la sala de sistemas, hay 20 computadores en total, que por poquito cada uno tenga 4, digamos en promedio, 4 gigabytes de memoria RAM. Entonces ya podemos decir que en promedio, si pudiéramos acceder a todo, tendríamos en total unos 80 gigabytes de memoria RAM disponibles para hacer nuestra gran matriz. Entonces es una cosa que es más grande. Ahora piensen en un clúster que tiene muchísimas más memoria, entonces cada nodo tiene 64 y que ustedes les dan 100 nodos de esos, entonces estamos hablando de 6.400 gigabytes de memoria RAM disponible. Entonces imagínense las matrices que podrían estudiar, los sistemas, la precisión que podrían trabajar en esos sistemas. Entonces para allá es que se les abre las puertas con MPI y con OpenMP. MPI sobre todo porque pues permite la memoria distribuida. OpenMP recuerden que se corre pues en un nodo con memoria compartida, entonces está limitado al nodo local. Entonces vamos a arrancar con eso hoy. La buena idea es que ustedes ya pues vieron cómo es el método de, de relajación, en qué consiste ese método, y pues teniendo en cuenta que ya tienen esa base y ya lo sufrieron un poquito, entonces ya lo entienden y entonces ya podemos pasar directamente a hablar de lo que vamos a hacer. Les estoy compartiendo mi pantalla, les pido por favor que me confirmen si la pueden ver todos, por favor. Sí, listo, perfecto. Entonces aquí en la pantalla, muchas gracias, tenemos entonces que esto es lo que vamos a hacer, este ejemplo de la relajación del método, en la paralización del método de relajación. Y yo he puesto aquí como una estructura de la que yo seguí para hacer el ejercicio y que podemos seguir nosotros también en este solución de este problema. Entonces, primero que todo es probar que nuestra versión serial está funcionando, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a hacer antes de arrancar. Luego vamos a pensar un poquito en la distribución del trabajo de nuestra matriz grande y vamos a empezar a hacer cada una de estas tareas de tal manera que si nosotros resolvemos una por una estas tareas, como que se va armando el programa y esto nos va a funcionar bastante bien. Entonces arranquemos con probar la versión serial. Voy a dejar de compartir mi pantalla un momento porque voy a abrir aquí unos programas y ya les vuelvo a compartir. Ustedes por favor pues vayan entrando al sitio de trabajo y preparando todo. Tengan listo el código de la plaza que ya utilizaron anteriormente. El serial que ustedes utilizaron para la tarea. Bueno, entonces la fecha de hoy es 17, ¿cierto? Sí, aquí estamos en la carpetica. Obviamente yo ya tengo ahí hecho como la mayoría para verificar que funcione. Pero digamos es una manera de preparar la clase y también prepararse para posibles errores que uno pueda cometer, aunque creo que ya se me olvidaron todos los problemas que cometí. Esperemos que no los repita. Vamos a copiar, voy a copiar primero lo de la Laplace. Entonces ustedes tienen su propio código, yo lo voy a copiar de esta preparación que tengo acá. Laplace versión 1. Lo va a ir llevando por versiones, digamos, asociadas a esta numeración de tareas. Y voy a abrirla rápidamente para verificarla. Ya les cambio el tema.
para que sea blanquito, listo, y lo puedan ver mejor. Tengo entendido que ustedes lo ven así mejor en sus pantallas. Entonces tenemos un N, 50, 30, lo que sea, un L, los pasos. El tipo de matriz es esta, tenemos unas funciones, initial conditions, entonces como que le da el valor inicial a nuestra matriz. La matriz se va a modelar por un arreglo unidimensional, entonces hay que estar pasando los índices de un D a 2D o 2D a 1D. Boundary conditions, la forma más sencilla que estamos haciendo acá simplemente son los bordes, pero tenemos que tener en cuenta después a futuro cómo hacer para que tengamos cosas internas, pero paralelo. Evolucionar, lo que hace es aplicar el método de relajación, teniendo en cuenta las fronteras, de no modificarlas. Y entonces lo que hace ese método de relajación es propagar la información de las fronteras hacia la parte, hacia el resto del sistema. Y hay formas de acelerar esto, ¿no? Entonces también tenemos que al final ver una forma de acelerar esta propagación. Imprimir pues es simplemente para imprimir la matriz. Y tengo entendido que init GnuPlot y plot GnuPlot es para imprimir como los comandos y poder hacer la animación. Entonces esto se ve muy bien cuando uno tiene la interfaz local. Yo estoy en el computador allá de la universidad, entonces no puedo ver esa animación. Pero podemos guardar un GIF animado y verla. Ustedes ya vieron cómo eso funciona. Vamos a ver cómo se hace aquí la animación. Esto es muy sencillo, la función main es muy sencilla. Simplemente le pedimos los datos, o sea, creamos nuestro arreglo, nuestra matriz n por n. Hacemos las condiciones iniciales, las condiciones de frontera, evolucionamos cierto número de datos, de tiempo, y si queremos la simulación, pues lanzamos estos comandos de GnuPlot, y si no, pues simplemente al final imprimimos data. Entonces miremos qué hacen esas funciones. Initial conditions llena todo de unos. Eso en principio es arbitrario, porque no debe depender de esa condición inicial, sino la condición de frontera. El valor final no depende de esto, sino de la condición de frontera. Las boundary conditions entonces le está asociando a los bordes, ¿no? Estamos aquí asociando a los bordes ciertos valores. 100 en un lado y 0 en el resto, ok. La función de evolución lo que hace es primero verificar, o sea, barre toda la matriz, y lo que hace es primero verificar que no estemos tratando de modificar a una condición de frontera. Como nuestras condiciones de frontera son los bordes, pues entonces se verifican los bordes en I y en J. Y si no estamos en una condición de frontera, entonces se aplica el método de relajación, que es básicamente que el valor en mi celda es el promedio de los valores de mis 4 vecinos de alrededor. Eso es lo que se hace ahí. Y la función print lo que hace es como imprimir nuestra matriz, ¿pero qué? Pero en el formato, digamos, que se necesita para pintarle GnuPlot. Entonces se escribe, en vez de escribir el índice I, escribe realmente pues la coordenada real en X, que sería I por delta, donde delta es la resolución, la coordenada en J y el valor que tiene la matriz ahí. Esto lo necesita GnuPlot. Ustedes lo que hacen es mantener el I constante y varían todos los J y le van dando sus valores, y cada vez que cambia la J le ponen un nuevo carácter de nueva línea. Y entonces para imprimir esto a GnuPlot pues es simplemente iniciar con esto para que haga un GIF animado. Luego se imprime muchas veces nuestra matriz y luego al final se termina la animación diciéndole que aquí terminaron los datos. Esto no lo vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer es simplemente como crear una nueva función que nos permita verla en la consola, porque recuerden que estamos trabajando remotamente. Entonces que podamos verla en la consola, entonces vamos a imprimir la matriz como uno esperaría, simplemente las líneas y las filas y las columnas ahí directamente. No para GnuPlot, sino para nosotros. Voy a correr esto y voy a ver si funciona sin ningún problema. Entonces, porque recordemos, el primer paso es probar la versión serial. Entonces lo voy a compilar. Laplace B1. Y lo voy a ejecutar. Y esto imprime un montón de cosas ahí en la pantalla. Entonces lo voy a guardar en datos.txt. Voy a subir acá. Y voy a guardarlo en GnuPlot. Entonces GnuPlot, él me dice pues que no tiene un display disponible porque estoy remotamente. Entonces le voy a decir set, yo debo tener eso acá, set terminal pdf, que me lo guarde aquí en matrix.pdf. Voy a decirle también que me haga la figurita con PM3D y que coloque el contorno. Y luego le voy a decir que me lo pinte.
se llama datos.txt, y me voy a salir. Entonces aquí ya aparece en este momento una figurita, matrix.pdf, y la voy a traer para poderla visualizar. Si la quiero visualizar. Entonces, aquí está. Y esa es la figura final, ¿cierto? Que estamos obteniendo. Entonces, como ustedes pueden ver, no hay cambios, está todo bien, todo lo que esperamos. Empieza en 100 por acá y luego va bajando hacia 0 en todas nuestras coordenadas y aquí parece que terminó ya de evolucionar y se relajó completamente. Entonces esto es lo que nosotros queremos obtener, pero también ahora de forma paralela. Esta es nuestra tarea. Entonces podríamos decir que hemos terminado. Vamos a abrirlo acá para que esté abierto siempre. Podríamos decir que hemos terminado el primer punto, que es simplemente probar que tenemos una versión serial que funciona, ¿sí? Esto es lo único. Y ahora, entonces, lo que yo haría antes de seguir es escribir esa... Yo como estar trayendo y viniendo, yo no tengo todavía la solución, pues yo no puedo ver mi matriz todavía completa. Entonces lo que voy a hacer, lo que yo sugiero hacer es añadir en Laplace una funcioncita que sea como imprimir la matriz como tal, no imprimirla para Genoplot, sino para la matriz. Entonces yo voy a cambiarle el nombre a esto. Este print no es un print normal, es un print para Genoplot. ¿Sí? Print Genoplot y... ¿dónde está esa función? Acá, print Genoplot. Entonces lo que voy a hacer simplemente es crear una función nueva aquí en el serial que me imprima la matriz realmente como yo la vería en la pantalla. O sea, el arreglo, pues. Entonces, la voy a llamar print matrix, que también reciba mi matriz M, está bien, no pasa nada. Y, bueno, lo voy a implementar copiándome lo que tengo aquí ya escrito. Acá. Print matrix. Entonces, para que quede claro qué es lo que quiero es que no me imprima estas coordenadas, sino que me imprima la matriz como tal. Esto es lo que yo quiero que me imprima. Por cada I y por cada J, entonces me imprime la matriz, me imprime un espacio, o dos espacios, dejémoslo así, y eso es imprimir como la primera fila, y cuando cambia de fila, pone un Enter, y luego me imprime la segunda fila y ta, 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 ta. Simplemente esto es lo que yo quiero. Entonces voy a venir aquí a la función main, y le voy a decir a la función main, venga, yo no quiero que usted me imprima Genoplot nada, yo quiero que usted me imprima la matriz data, para que yo la pueda ver en la pantalla. Entonces vamos a medir acá, la voy a compilar otra vez. Ese print lo hice mal. ¿Qué hice mal? A ver, ¿qué me está pidiendo? Me dice que en la línea 105, eso es bien abajo. Acá, que aquí no se llama print, sino que se llama print Genoplot. Tiene toda la razón. Entonces compilo, ya compiló. Y si lo corro, miren que ahora me imprime la matriz pero a la pantalla. Entonces obviamente esa matriz es gigantesca. Entonces para que veamos si está funcionando bien esta cosa, vamos a decirle que n va a ser solamente 10, para que veamos una matriz de 10 por 10. Voy a volver a compilar, voy a volver a correr, y ahí está nuestra matriz. Entonces, esta es una manera, digamos, de que nosotros podamos ver la matriz aquí en la pantalla. Entonces, si ven que la parte de arriba todo vale 100, a los bordes vale 0, e internamente pues va variando, ¿no? Va variando propiamente. Miren que esto va 100, 48, 27, 17, ta, 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 hasta que se vuelve 0. E internamente aquí tiene un pico, ¿no? 48, 66, 74, 37, ta, 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 y luego vuelve a bajar simétricamente. Entonces se ve bien, pues faltaría como ordenarla y eso, pero esa es la función que vamos a usar nosotros para visualizar nuestra matriz actualmente. Entonces con esto yo diría que ya terminamos la versión serial
Y ahora vamos a por fin a pasar al número 2, que es pues empezar a pensar en paralelo. Entonces, por cada proceso tenemos que hacer un arreglo local e incluir Ghost. ¿Y eso a qué se refiere? Cuando ustedes van a paralelizar algo, no se tienen que poner a sentar a programar de una vez. Ustedes tienen que primero pensar bien qué quiere decir o cómo implementar esa programación en paralelo ahí. Aquí yo les puse una figurita que va a explicar qué es lo que vamos a hacer. Recordemos lo que hemos hecho hasta ahora. Ustedes también la pueden ver localmente en su computador, ¿no? Entonces vamos a dejarla así. Ustedes la pueden ver allá. Entonces, miren, localmente lo que hemos hecho siempre cuando tenemos matrices es dividirlas, ¿cierto? Las dividimos en bloques. Entonces, la matriz es de tamaño n por n. En este caso, tenemos una matriz... Ay, pero esta matriz no la hice cuadrada. Ignoren ese dato. La matriz no es cuadrada. No necesariamente tiene que ser cuadrada. Pero aquí se está suponiendo que es cuadrada. Entonces, aquí me falta arreglar eso. La matriz es de tamaño n por n. Y lo que vamos a hacer es dividirla en bloques por cada uno de los procesos. Entonces, si solamente tengo un proceso, pues él se come a toda la matriz, le corresponde la matriz n por n completa, como pasa hasta ahora en la versión serial. Pero si tenemos tres procesos, entonces este número de columnas se va a dividir entre los tres procesos, así como se muestra acá. Entonces tenemos como que el tamaño localmente para un proceso va a ser n número de columnas y n sobre np número de filas. Igualito como hicimos con el ejercicio de la matriz unidad. Ahora bien, lo que pasa es que este método de relajación, ustedes saben que si yo me paro aquí, por ejemplo, en esta letra, en esta celda que tiene el número 6, para calcular cuánto es su valor, él requiere, pues, cuánto vale la celda aquí en el índice 1, en 5, en 7, pero también requiere el valor aquí en el número 11. Pero si ustedes ven los colores, se supone que los colores nos están hablando como de qué proceso estamos trabajando. Digamos que ese es el proceso 0, este es el proceso 1 y este es el proceso 2. Entonces observen que cuando yo voy al proceso 0, el proceso 0 no tendría la información suficiente para actualizar a la celda 6, porque él requiere precisamente el valor que está en la celda 11, pero la celda 11 está en otro proceso, ¿sí? Que tiene su propia memoria interna, aquí no hay memoria compartida. Entonces, tenemos que de alguna manera hacer que el proceso 1, el verde, le mande información al proceso 0, el naranja claro. Ahora bien, no podemos por cada una de las celdas pedirle hacer un send y un receive, no podemos decirle, venga, proceso 1, deme el valor de la 10, cuando yo estoy actualizando la 5. Y luego cuando voy a la 6, deme el valor de la 11, 7, el de la 12. No podemos hacer eso porque estaremos haciendo demasiada comunicación. Y eso no es eficiente y nos mataría completamente la eficiencia de nuestro código. Lo que se hace más bien es añadir unos bloques de memoria extras, o sea, una fila extra, dos filas extras realmente, una arriba y una abajo, por cada uno de nuestros procesos, que las vamos a llamar las filas fantasma o las ghost rows. Esas filas fantasmas simplemente lo que van a hacer son como sitios de intercambio. Y básicamente, por ejemplo, fíjense que en el proceso 0 que tenemos acá, que es este bloque, él va a tener su ghost arriba y su ghost abajo, y ese ghost de abajo va a ser simplemente la copia de los datos que necesitamos. Entonces, esta frontera, las celdas 10, 11, 12, 13 y 14, van a estar copiadas acá. Y esa es una manera más eficiente de hacer la comunicación, porque entonces, miren lo que yo hago. Yo simplemente le digo, oiga, proceso 1, cópieme toda esa fila aquí en mi Ghost. Y él me la copia. ¡Ran! Listo, él me la envía y yo la copio. Y ahora yo como proceso 0 puedo hacer mi actualización sin ningún problema, ¿sí o no? Porque yo ya tengo todos los datos que necesito. Esas son fronteras, estas no las modifico. Y para modificar la 6, utilizo la 1, la 5, la 7 y la 11, que ya fue copiada del proceso número 1. Igual va a pasarle al proceso número 1. Él para modificar, por ejemplo, la casilla 13, él necesita la 12, la 18, la 14 y la 8. Pero es que la 8 está realmente, físicamente está en el proceso 0. Entonces él también tiene su propia barrerita de memoria Ghost acá. Y lo que hacemos es copiar este bloque del bloque 0 a este Ghost en el bloque 1. Y ahora él sí puede hacer su actualización sin problema. Ta, 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 ta. Igual va a pasar con los siguientes. Entonces, básicamente lo que hacemos es no solamente decirle a cada uno de los arreglos
que a ellos les corresponde un arreglo de n, a cada uno de los procesos que les corresponde un arreglo de n por nl, n local, sino que además tiene que sumarle arriba y abajo y se tiene que comunicar entre ellos. Entonces, cada vez que yo hago una actualización aquí, yo tengo que comunicarle a él para que actualice su ghost, él me tiene que comunicar a mí para que yo actualice mi ghost, él le tiene que comunicar al otro él para que actualice su ghost y así sucesivamente. Y esto tiene una pinta de ser como un ring, ¿se acuerdan? El ring que hicimos. Este le manda a este le manda a este, ¿sí? Y también lo hacemos en forma inversa, este a este y este a este. Entonces esta parte de la división es muy importante, que la tengan clara y pues que le vean, digamos, cuáles son la idea que está detrás. Entonces piénsenlo un momento, si tienen alguna duda, pues pregunten, porque esto es lo que vamos a empezar a hacer en este momento. Lo que vamos a hacer es que entonces localmente cada uno de nuestros procesos va a tener un arreglo que es de tamaño n por n local más 2, donde ustedes saben que n local pues es el n sobre el número de procesos y las dos filitas fantasmas que necesitamos. Entonces mírenlo bien y si tienen alguna duda háganla ya mismo. Bueno, entonces lo que necesito es que ustedes piensen ahora lo siguiente. Si ustedes están en el proceso 1, por ejemplo, que en este caso estamos diciendo que es el verde, tiene que pensar cómo son los índices localmente. Digamos que su arreglo va a tener un tamaño que es n columnas por nl más 2 filas, ¿cierto? Entonces miren que lo que vamos a decir ahora es que de esas nl más 2 filas, la 0 va a ser ghost y la última va a ser ghost. O sea que cuáles serían los índices que irían acá entre esto y esto. Entonces voy a rayar aquí en otro lado. Ya les comparto. Y ustedes son los que me van a ir diciendo cuáles Profe, qué serían pena, esos índices. es que hay preguntas en el chat. ¿Hay qué? Acá. Para arreglos no cuadrados rectangulares, por ejemplo, la optimización de la comunicación también se haría teniendo en cuenta eso. Sí, se podría hacer, o sea, la idea siempre es dividir la matriz entre ellos, pero siempre la idea es minimizar la comunicación, entonces siempre va a ser preferible mandar un bloque completo de memoria que mandar uno por uno. Entonces sí, no me queda muy claro el orden en el que iría la comunicación para una correcta actualización. Claro, eso es lo que vamos a empezar a descubrir ahorita. Entonces, miren, espérense que voy a compartirles ahora otra pantalla, pero antes me tengo que unir aquí. Ya les comparto. ¿Cuál es el código de esto? AQ5X, AQ5X, la DIAN WG. Listo, ya van a estar viendo esta otra pantalla. Entonces, acá. Entonces, a ver, ya tenemos esta división. Más o menos creo que les queda claro, simplemente la partimos, pero hay que añadirle dos columnas. Entonces, para un proceso dado, nosotros tenemos que un proceso dado tiene, pues, digamos, su rectángulo de memoria.
Y en ese rectángulo de memoria, recordemos que no solo es eso, sino que además le estamos añadiendo aquí una ghost y una ghost. Entonces, este proceso va a ser el proceso PIT, con un process ID PIT. Te puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, no sé qué. Después nos preocupamos por el 0, por ejemplo, porque el 0 arriba ese ghost, ¿qué hace? O para el último PIT, ese último ghost de abajo, ¿qué hace? Porque no tiene intercambio con nadie, pero ahorita lo miramos. Digamos que tiene un process ID total así. Sabemos que este pedacito así tiene un tamaño n, y sabemos que este pedazo de acá tiene un tamaño n local, que es el n sobre np, y pues entonces el tamaño total de toda esta memoria que tenemos que reservar en este bloque va a ser ¿qué? nl más 2. Ese es el tamaño total de memoria que necesitamos verticalmente, o sea, el número de filas totales. Esto implica entonces que el bloque total de memoria en este proceso tiene que tener un tamaño que es n por nl más 2, ¿sí? Donde esta parte es el número de rows, el número de filas, y esta parte es el número de columnas. ¿Ok? O sea que esto es como el X y esto es como el Y. Realmente es esto. Ahora bien, lo que les estaba diciendo es que cuando queramos actualizar las celdas reales, tengamos en cuenta cuáles serían los índices. Entonces esos índices de esas celdas reales, los índices digamos en cuanto a filas, a ver, pongámoslo acá, índices. Entonces, cuando tenemos los índices en el eje Y, por ejemplo, ya recordemos que es esta dimensión, ¿sí? Es la dimensión de las columnas. Entonces, esos índices en el eje Y irían de dónde a dónde, pues sería como el número de columnas que irían entre 0, hasta n-1. Esto es inclusivo. Esos serían los índices en el eje Y, para todo el mundo, porque todo el mundo tiene el mismo número de columnas, porque lo hemos partido de esa manera en nuestra matriz original. Pero en el eje X tenemos que tener cuidado entre quiénes son los ghost y quiénes son reales, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían el índice de los ghost? Aquí ustedes ya me van a ayudar. ¿Cuáles serían los índices de las celdas que son ghost? Uy, creo que lo escribí re mal. Hablo con G. Las celdas ghost, ¿qué índices tendrían en ese arreglo local? ¿Cuál es la fila de cada una de esas ghost? ¿Es la mitad? ¿Es la cero? ¿Es la última? ¿Cuál es? Ayúdenme porque los espero acá. Necesito que esto lo pensemos. Aquí se va en esta dirección. La última sería n, pero la primera sería 0 menos 1. Entonces, ese es el punto. Digamos que uno lo que podría decir es, todo esto es un gran bloque de memoria. Opa. Todo esto es un gran bloque de memoria, ¿sí? Todo esto es un gran bloque de memoria. Entonces podríamos decir que esta primera, la 0, es un ghost y que esta última, ¿sí? Sería otro ghost. ¿Pero qué índice tiene? Entonces, a ver, si el total de filas que tenemos, el total es nl más 2, esto implica que el último índice es nl más 1. O sea que este último índice también es un ghost. Por lo tanto, las que son reales, le vamos a poner la R, irían entre 1, porque la 0 es un ghost, irían entre 1 hasta NL. Las reales son entre 1 y hasta NL. ¿Y cuántos hay? Pues NL, o sea, está bien. Simplemente hay que tener en cuenta esta indexación si vamos a manejar las ghost así, para que sea como más natural poner la ghost arriba y la ghost abajo. Entonces, estos son los índices. ¿Queda claro por qué el ghost inicial es el 0? Pues porque está esa, yo creo que es fácil, porque estamos en la primera fila, ¿cierto?
Pero queda claro por qué el ghost final tiene este índice. ¿O alguien tiene alguna duda ahí? Por si acaso, si quieren verlo más claro, imagínense que NL es 3, o sea, N sobre NP me dio 3. Por ejemplo, cuando N vale 12 y el número de procesos es 4, digamos, que eso es lo que tenemos. Entonces, NL me dio 3. Obviamente mi arreglo no puede medir simplemente 3, sino que tiene que medir en total 5 porque yo le estoy añadiendo 2 ghosts, ¿cierto? Entonces el tamaño total es 5. De esas 5, yo cojo la de índice 0 para que sea el primer ghost y cojo la de índice 4 para que sea el otro ghost. ¿Ok? Y mis índices reales, los que están aquí en este pedacito, pues irían entre 1, 2 y 3. Ahí están, 0, 1, 2, 3, 4, están mis 5 índices. ¿Ok? Entonces, uno siempre va a coger el último y el primero como ghost y los intermedios como los reales. En este caso, este 5 era igual a NL más 2, pues porque era 3 más 2, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, pues esto aquí nos funciona bastante bien. ¿Entre cuánto y cuánto están los reales? Entre 1 y NL. ¿NL cuánto era? 3. Entonces, perfecto, sí está bien. ¿Y cuáles son las ghost? La 0, esa sí es por defecto, y la NL más 1. NL más 1 es 3 más 1, o sea, 4. Entonces, la última, esta, es otra ghost. Entonces, ahí funciona y aquí tenemos ya parametrizados nuestros índices para detectar quiénes son las ghost y quiénes son las reales. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer en nuestro programa, ya después de haber dividido todo este dominio de esta manera, es saber quién soy yo, mi PID, saber también mi NP, ¿cierto? O cuántos hay en total. Crear el arreglo, donde voy a guardar los datos. Y este arreglo es de tamaño, pues, n por NL más 2. Esto es lo que tengo que crear. Y antes de seguir, o sea, antes de seguir haciendo comunicaciones o algo así, la ideal sería ver si lo estamos haciendo bien, si estamos realmente creando esos arreglos bien y asignándolos apropiadamente. Entonces yo lo que haría sería como imprimir la matriz, ¿sí? La matriz completa, así como hicimos con la impresión de la unidad, ¿se acuerdan? De la matriz unidad. Imprimir la matriz completa, pero yo incluiría los ghosts. ¿Sí? Yo los incluiría los ghosts porque yo quisiera ver si lo estoy haciendo bien o no. Entonces esto es lo primero que vamos a hacer en este caso. Esto es lo primero que ustedes van a hacer en este momento. Por favor, que empiecen con su programa y pues miren, vamos a utilizar, voy a copiar el de Laplace, lo voy a copiar a la versión 2, ¿sí? Lo voy a abrir aquí un momentico. Parece que no sé en dónde estoy. Voy a abrirlo acá y miren, todas estas funciones que tenemos acá son funciones que vamos a sobreescribir absolutamente todas. Profe, no estamos viendo. Ok, gracias. Ah, esperan que me toca dejar de presentar acá cómo se hace eso. Listo. Tan, window, your entire screen, entire screen, listo. Listo, ahora sí lo pueden ver la pantalla, por favor. Sí, sí, ya se puede ver. Entonces, todas estas funciones van a desaparecer realmente. Yo lo que haría en el caso, mejor dicho, hagan esto. Vamos a comentar todo esto, porque esto básicamente lo vamos a sobreescribir todo.
Vamos a dejar ahí como simplemente la inspiración de cómo era serialmente. Y acá, pues ustedes van a empezar a escribir toda la parte nueva que es de paralelo. Entonces arranquen por favor con esa primera tarea. La primera tarea es sencillamente crear el PIT, saber quién soy yo, crear el arreglo y luego vamos a imprimir la matriz completa, así como lo hicimos con la matriz unidad. Entonces arranquen con ese código por favor. Después ya cuando vayamos como hacia 2/3 de la clase, pues me van a mandar un screenshot de lo que les está dando a ustedes esa matriz ahí. ¿Quieren que les envíe este código o ya lo tienen ustedes ahí disponible? Envíalo, profe, por favor. Listo. Entonces, MPI, ¿cómo es? Git add Laplace. Bueno, listo. Entonces ya todos deben tener el código de trabajo base. Y ahora les estoy compartiendo otra vez mi pantalla. Listos. Y bueno, vamos a empezar ahora sí. E2.cpp. Entonces, yo como soy un poco perezoso, la verdad me voy a copiar de lo que tenemos anteriormente en otros códigos. 06, a ver, 12, alguno que tengamos ahí, el del ring, por ejemplo, o el del unit matrix. Esta parte. El n también cojámoslo y lo leemos de acá. Déjalo hasta acá. Les dije que no me acordaba de cómo se hacía esa sintaxis. Y entonces vamos a hacerlo aquí. Recordemos que tenemos que incluir también a nuestra función, ¿a qué? A mpi.h, ¿cierto? Yo lo que quisiera es como escribir todo esto como aparte. Bueno, después vamos a ver que el código se nos va a crecer mucho y tenemos que modularizarlo. Por ahora dejémoslo así todo en un mismo sitio. Entonces incluye mpi.h. Este también tiene que cambiar. Int argc char argb. Entonces lo que estamos haciendo es, bueno, el n va a ser, también necesitamos cstdlib. cstdlib para poder utilizar el atoy. Entonces ya tenemos esto. Entonces preguntamos, iniciamos en PI, preguntamos quiénes somos, preguntamos cuántos hay y también al final tenemos que hacer un MPI finalize. ¿Listo? Y con eso pues ya tenemos nuestra base. Ahí ya vamos a empezar por fin nosotros a hacer nuestro código de relajación en paralelo. Entonces recordemos que lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Andrés Felipe? Hay que cambiar el n al inicio. Este n que está aquí arriba, sí. Vamos a quitar. No lo dejemos constante, mejor dicho, más bien. Este delta también cambia. Entonces lo que podemos hacer es tampoco dejarlo constante. Gracias por avisarme. Entonces este delta tocaría volverlo a calcular aquí abajo, pues porque el n puede cambiar, ¿no? Eso. Entonces n lo sobreescribimos leyéndolo de la línea de comandos y delta pues entonces se recalcula. ¿Está bien? Muchas gracias Andrés Felipe por avisarme. Muy bien, listo. Entonces tenemos esto así y recordemos que lo que estamos haciendo acá, la tarea es
por cada proceso crear el arreglo local incluyendo los ghosts. Entonces hagamos eso primero. Creemos el arreglo local incluyendo los ghosts. Entonces local array. Recordemos que lo vamos a hacer todo simulado unidimensional para que sea contiguo en memoria. Entonces double data igual a new double, y el tamaño va a ser ese NL que tenemos por allá, más 2 por N. Ay. Y lo vamos a inicializar pues todo en ceros, ¿no? Entonces tenemos que definir primero quién es NL. Entonces, int NL es el tamaño local, sería el número total dividido entre NP. Y aquí estamos asumiendo otra vez que el número de procesos es divisor de N, para que esto nos funcione bien. Entonces, voy a dar un momentico para que ustedes se adelanten. Si tienen alguna duda, por favor, párenme inmediatamente y me preguntan ahí de por qué lo estoy colocando de esa manera, por qué no de otra. Por ejemplo, queda claro para ustedes por qué le pongo NL más 2, ¿cierto? Porque el número 2 nos está indicando las dos ghost cells que estamos manejando, ¿sí o no? ¿O alguien tiene una duda ahí? Entonces, bueno, escriban ustedes, por favor. Y no olvidemos que uno también tiene pues que liberar memoria, ¿cierto? Entonces al final por acá, en el finalize, delete data. Esto ya implica obviamente pues que nosotros no estamos guardando toda la matriz en cada uno de los procesos, sino solamente una parte. Y entre más procesos tengamos, menos le toca a cada uno de nuestros arreglos. También les digo que lo puse así en L más 2 por N, en vez de N por NL más 2, simplemente para indicar que este es el número de filas, NL más 2, y este es el número de columnas. Simplemente es eso. Entonces aquí nos dice que probemos llenando esta matriz con el PIT y luego imprimir la matriz completa incluyendo y sin incluir los ghosts. Entonces aquí lo que dice es, bueno, ahora que usted hizo esto, pues llénelo por ejemplo este bloque con su PIT e imprima toda la matriz. De tal manera que usted pueda como ver si la matriz está llenando o no apropiadamente con lo que usted cree que se está llenando. Entonces lo que sigue acá es llenar con el PIT actual, o sea, el proceso actual, y luego imprimir. Imprimir, ojo, porque imprimir puede implicar que imprimamos toda la matriz o solo cada una de las partes. Vamos a hacer como imprimimos la matriz identidad. Vamos a imprimir toda la matriz desde el PIT 0. Entonces, para llenar con el PIT hay varias formas. Les voy a mostrar una que me parece que ustedes de pronto no conocen, y es que en C++ pues hay una librería de algoritmos que pocas veces lastimosamente se usa, pero pues ahí está disponible para que no tengamos que andar escribiendo cosas. Y hay un algoritmo que se llama fill, entonces podemos decirle std fill. Fill recibe varios argumentos, necesita básicamente en dónde arranca y en dónde termina lo que va a llenar. Resulta que cuando uno utiliza vectors es muy fácil, uno le dice vector.begin, vector.end y ya está. Pero como aquí estamos utilizando arreglos primitivos, entonces tenemos que decirle como los punteros de dónde arranca y dónde termina todo. Entonces esto arranca en data y esto termina en data corrido el tamaño total. El tamaño total es NL más 2 por N. Y después le decimos de que lo vamos a llenar, entonces lo vamos a llenar con el PIT. Entonces miren, arranca en data
y termina en data más todo esto. Esto es lo que hace nuestra ¿qué? Nuestra matriz. Y digamos esto es lo que mide. ¿Alguien tiene alguna duda de esto qué significa? ¿Quieren que lo explique con más detalles o les queda claro que esto significa simplemente la memoria corrida a cierto dato? Como les digo, es el momento de preguntar. Listo, entonces lo vamos a explicar otra vez. Esperen un momentico, voy a dejar de presentar acá. Entonces miren, lo que estamos diciendo ahí es lo siguiente. Ustedes deben estar viendo ya la cuadriculada. Imagínense que ustedes tienen un arreglo que es bidimensional, ¿sí? Y si lo indexamos unidimensionalmente, digamos que el arreglo es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Entonces este arreglo claramente tiene un tamaño que es 8. El n total es 8. ¿Listo? Ese es el arreglo total. Y digamos que este arreglo se llama data. Entonces resulta que en C++ el nombre de un arreglo es un puntero a la dirección de memoria del primer elemento. O sea, esto es como la dirección de memoria de data de 0. Esto es lo que significa el nombre. Entonces cuando ustedes escriben data, están diciendo realmente en dónde arranca. O sea que ustedes le están diciendo él arranca acá. Están dando esta dirección de memoria. Si ustedes después dicen data más 1, esto lo que hace es moverse en la dirección, digamos, en bloques de lo que ocupa el puntero. Entonces, si estos son enteros, pues se mueven bloques de enteros. Si estos son doubles, se mueven bloques de doubles. Entonces, data más 1 lo que quiere decir es venir a esta dirección, que es data, e incrementarla al 1. O sea que se viene para acá. Esto es data más 1. Si uno le dice data más 4, entonces recordemos que esto está guardado así como lo numeré acá. Data más 4 será correrse 4 veces. Entonces, llegar acá es correrse una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Data más 4 entonces apunta a esta zona, a este arreglo. ¿Sí? Porque todo esto realmente es unidimensional. Y entonces, ¿qué será data más 8? Me corro una vez, me corro 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, este es el último elemento, y data más 8 es salirme, ¿cierto? El siguiente elemento que le seguiría. Entonces, por esa razón, es que escribir data más 8 me está indicando un elemento más el final, o sea, esto es el final más 1. O sea que es como la barrera en la que yo ya no puedo pasar. Los índices válidos serían data más 0, data más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7. Esos son los elementos válidos. Y el más 8 es donde yo ya no puedo seguir. Esa es mi barrera, digamos, arriba que no la puedo incluir. Y por eso en nuestro código nosotros le decimos que vaya desde data hasta data más 8 y lo llene con el PIT, por ejemplo. Al hacer esto en el algoritmo fill, lo que le estamos diciendo es, la dirección de memoria arranca acá, el elemento final que usted no puede incluir es este, o sea, este es el último, eso es como la barrera a la derecha, y llénelos a todos con PIT. Y esto lo vamos a usar mucho, esto de escribirle data más 8. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen que pasaría si yo no escribiera data más 8, sino que le escribiera data, por ejemplo, más 3? ¿Cuál de estos elementos quedarían con el valor PIT? ¿Dónde se escribiría el PIT? ¿En el 0 se escribiría el PIT? Se escribiría desde acá
hasta acá. Entonces aquí se escribiría el PIT, aquí también se escribiría el PIT, aquí se escribiría el PIT, pero aquí no, en el 3 no, porque recuerden que esta parte es no lo incluye, esa es como la barrera no incluida, ¿está bien? Entonces este algoritmo fill llenaría, si yo le escribo de esta manera, llenaría el 0, el 1 y el 2. Eso hasta 2, exactamente. ¿Qué pasaría si yo escribiera, por ejemplo, fill, pero le pusiera data más 2, data más 4? ¿Cuál de todos ellos lo va a pintar en azul? Tendrían el PIT. Este, ¿cierto? Este tendría el PIT. Este es data más 2, ahí arranca. Data más 3, ¿está incluido? Sí. Y data más 4 no estaría incluido. Entonces solamente estos dos elementos, muy bien, quedarían llenados con el número PIT que le pusimos acá. ¿Listo? Entonces de esta manera es que uno jugando con la memoria, y en dónde arranca y en dónde termina, uno puede llenar parcialmente o llenar totalmente esa matriz. Entonces esta es una manera de jugar con las memorias y los punteros. ¿Ya quedó más claro? ¿O hay algo más que se tenga duda ahí? Listo. Listo, muy bien. Andrés Felipe, ¿sí? Fil es compatible con Eigen. Si le mandas, pues yo no sé si Eigen tenga los iteradores begin y end, pero si le mandas la dirección de memoria del primer elemento, con eso puede funcionar. Entonces, si tú tienes una matriz, aunque Eigen tiene su propio fil, ¿no? Entonces, más bien utiliza el fil de Eigen, más bien. Exacto, sí, Lady, estoy de acuerdo. Eigen tiene su propio fil, entonces mejor utilizar el fil de ellos. Listo, muy bien. Entonces ya vamos a dejar de compartir esta pantalla. Y vamos a volver aquí a nuestro código. Les voy a compartir la pantalla otra vez. Listo. Ya les compartí la pantalla, ya creo que la deben estar viendo. Y entonces ya quedó claro que hace esto, ¿no? Como el tamaño de este arreglo, el tamaño total es n por nl más 2, estamos llenándolo todo el arreglo, ¿sí ven? Desde data hasta data más esto, en notación de punteros, lo estamos llenando con el PIT. Entonces ya hicimos esa tarea de llenarlo con el PIT, pero ahora falta imprimirlo. Y entonces aquí, para imprimirlo, pues nos deberíamos basar como en eso que hicimos en la matriz identidad, ¿se acuerdan? Para hacer la impresión de esa matriz gigantesca para poderla imprimir desde un punto, desde un solo PIT, que era el PIT 0. Entonces deberíamos hacer eso mismo acá, pero lo mejor será poder llamar aquí como una función. O sea, la verdad es que aquí nosotros deberíamos empezar a pensar ya en funciones para que el código en el main no sea tan grande. Entonces vamos a ver cómo haríamos eso. Yo lo que quisiera, recuerden que a veces una buena forma de programar es como pensar que yo ya hice el programa y ver cómo debería funcionar y luego sí empezamos a implementar esas funciones que nos hacen falta. Una cosa que podríamos hacer acá es decir, bueno, yo lo que voy a hacer es como llamar una función que la voy a llamar MPI print matrix, la voy a llamar así, MPI print matrix, le pongo el MPI para saber que esto es con MPI. Y esto es útil que sepa quién soy yo y que sepa cuántos somos, para que internamente ya pueda saber si lo que va a hacer es enviar o recibir o qué es lo que debe hacer. ¿Listo? Eso es como la primera parte. Ahora, MPI print matrix también debería recibir mis datos, ¿cierto? O sea, los datos que yo quiero imprimir por cada proceso. Y además debería recibir como el número de filas y el número de columnas, pues de estos datos, porque recuerden que este data es un nombre simplemente de un puntero, es una dirección de memoria, no es todo el arreglo. Yo necesito saber cuántas filas y cuántas columnas. Entonces, ¿cuántas filas tengo?
NL más 2. ¿Cuántas columnas tengo? N. Y esa sería la cosa lo que yo quisiera llamar, una función que se llame MPI Matrix, que imprima esto y me imprima así lo más de bonita la pantalla, incluidos los ghost, de pronto para poderlos entender. Entonces voy a venir aquí a implementarla, voy a correr todo esto serial viejo. Entonces esta pues la voy a aclarar así, no recibe nada, perdón, no retorna nada. Y entonces va a recibir un entero que lo va a llamar igual, pero recuerden que son copias int np. Vamos a llamarlo aquí localmente int array. Y aquí vamos a llamar a esto int nx, perdón, int ny. Y perdón, pero este no es int, sino que es double. Y entonces lo que esto va a hacer es imprimir nuestra matriz. Ojo, esto va a imprimir la matriz completa. Entonces recordemos que si esto va a imprimir la matriz completa, tiene que pedirle los bloques de memoria a los otros procesos. Entonces aquí es donde miramos. Si yo soy el proceso 0, ¿sí? Si yo soy el proceso 0, yo imprimo mi matriz y luego pido las matrices de los demás y las imprimo. Si no soy el proceso 0, ¿yo qué es lo que hago? Simplemente envío mi matriz, ¿sí? Esa es la forma en que vamos a hacer la impresión, ¿sí se acuerdan? Yo simplemente envío mi matriz porque este man lo que va a hacer es ir recibiendo e ir imprimiendo. Entonces yo tengo que verificar quién soy yo y por eso es que es importante que esta función reciba quién soy yo, cuántos somos, ¿sí? Y pues con eso ya podemos ir haciendo la impresión. Voy a poner esto acá. Y la imprimo. Entonces voy imprimiéndola una por una. Entonces, no sé si se acuerdan ustedes, pero nosotros la vez pasada, aquí uno tiene que repetir código, ¿no? Vamos a imprimir la matriz del PIT 0 y luego vamos a imprimir la matriz de los otros PITs. Entonces es bueno que esta función que va a estar copiada 2 veces, la volvamos una función realmente para no duplicar código. Entonces vamos a crear otra función. Vamos a suponer que ya existe. La vamos a llamar MPI. Esto sí se necesita el MPI, déjenme ver. No, esto no necesita MPI porque esto ya no es en paralelo, no necesita saber quién es. Simplemente le vamos a decir print matrix slice, ¿sí? Como un pedazo de la matriz. Y ella va a recibir pues el arreglo que queremos imprimir. Y también el número de columnas y el número de filas, NX y NY. Esto es lo que va a imprimir. Listo. Voy a implementar esa función de una vez acá. Ahorita la llevamos a la declaración. Entonces voy. Entonces esta vaina recibe de nuevo yo aquí estoy equivocándome en una cosa. Esto no recibe un número, sino que recibe un puntero. El nombre del arreglo es un puntero. Int nx, int ny. Entonces ahora sí, aquí lo que queríamos era simplemente for int i igual 0. Estas son ya les debe parecer conocida. Mientras i sea menor que nx, más i. Por jj, ny, jj. Entonces aquí tenemos que esto simplemente tendría que imprimir en la pantalla. st cout. Y recuerden que queremos hacer es como lo mismo de la matriz que hicimos antes, esa que hicimos serial. Esto, que imprima la matriz a la pantalla. Esto es lo que queremos que haga. ¿Verdad? Eso es lo que queremos que haga. Entonces queremos que haga lo mismo, este slice salga a la pantalla, entonces cout y que aquí salga la matriz, array. Recuerden que aquí queremos el elemento i, jj, pero como esto es un arreglo unidimensional, eso es i por ny más jj.
luego que lo separe por 2 espacios, y luego cuando se acabe de imprimir la primera fila, que imprima un carácter de nueva línea. Entonces, miren que básicamente es la misma función que teníamos antes. Si se dan cuenta acá, es la misma función. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, es la misma función que teníamos antes, ¿sí ven? Y hasta n, j hasta n, pero acá no vamos hasta n iguales, sino nx y ny, porque tenemos en general rectángulos, no matrices cuadradas. Se imprime el elemento y luego un carácter de una línea. Entonces es muy parecido. Bueno, listo. Entonces ya tenemos esta función print matrix slice. Y vamos a quitar esto. Print matrix slice, le mandamos el array, él recibe el array, si no hay problema. Y después aquí viene la parte paralela. Pido las matrices de los demás y las imprimo. Entonces lo que hacemos acá, igual que hicimos la clase pasada con la matriz unidad, hacemos un for ipit igual 1, porque yo no me puedo pedir a mí mismo, ¿no? Mientras ipit sea menor que el número de pits totales, más ipit. Y en ese caso lo que vamos a hacer es recibir de los demás e imprimir, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces eso era mpi receive, creo. Bueno, mpi receive. A ver si me acuerdo la sintaxis. mpi receive y teníamos que decirle la dirección de memoria en donde íbamos a recibir. Vamos a recibir en el mismo bloque array. ¿Cuánto? Creo que es lo que sigue, ¿cierto? ¿Cuánto se iba a recibir? Entonces, ¿cuánto se va a recibir? Pues es nx por ny. Esos son los tamaños que me mandaron a mí acá. El tipo de datos, creo que es lo que sigue acá. Después creo que sigue de dónde lo recibo, que sería de ipit. Después sigue el tag, que le vamos a poner el 0. Y creo que después viene a un status, pero que lo estamos ignorando sistemáticamente. ¿Me pueden confirmar, por favor, si el receive es así? Faltó el com word antes del Sí, status. señora. ¿Y en dónde es ese? ¿Acá? Antes del status. Perfecto, muchas gracias. Se me olvidó el communicator. Listo, muy bien. Entonces, una vez yo reciba eso, lo imprimo, ¿no? Entonces, volveremos a llamar a la función print matrix slice y la llamamos con este array que yo recibí y esos mismos tamaños. nx, ny. Tan. Y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente enviar. Entonces, mpi send. Entonces, ¿qué vamos a enviar? Nuestro propio array. ¿Cuánto vamos a enviar? O sea, esta es la dirección de memoria donde arranca lo que vamos a enviar. El cuánto, entonces nx por ny. ¿De qué tipo? Double. ¿A quién se lo enviamos? ¿Con qué tag? El communicator. Y ya está. Y esto sería lo que deberíamos hacer para imprimir nuestra matriz completa. Entonces, miremos de nuevo. Si yo no soy el 0, yo simplemente envío mi arreglo. Si yo soy el 0, yo imprimo mi arreglo porque soy el 0, el primero que debo imprimir soy yo. Y luego les voy pidiendo a los demás su arreglo, lo guardo en el mío y luego lo imprimo. Print matrix slice, esto está bien, listo. Ahora simplemente lo que me falta es como mandar estas declaraciones allá arriba para que tengamos esas matrices, esas funciones disponibles. Voy a poner acá. Listo. Bueno. Esto sería como la segunda forma de poder hacer esta impresión. Parece que ya no está llorando, que no le guste algo. Esto tiene un pequeño error. Ustedes no sé si se dan cuenta, pero como yo estoy sobreescribiendo mi arreglo, cada vez que yo llame a la función MPI print matrix, el pit 0 ha perdido sus datos, ¿cierto? Los ha perdido completamente.
Y entonces, pues si digamos nosotros vamos a imprimir para verificar que la función evolve funcione, nos vamos a tirar todo porque hemos sobrescrito los datos del bit 0. Entonces realmente aquí hay que hacer como un buffer temporal. O sea, aquí hay que pedir memoria, inevitablemente. Double. La costumbre es llamarlo buffer, porque es un sitio en donde vamos a guardar temporalmente. New double. ¿Y cuánto es que queremos? NX por NY. Y después de imprimir todo esto, deberíamos liberar esa memoria. Entonces sí, esta función de impresión va a ser un poco lenta porque cada vez que la llamamos va a pedir memoria y va a liberar memoria, pero es que esa es la única manera de proteger nuestro arreglo original. Entonces aquí en vez de recibir en nuestro array, recibimos ese en buffer e imprimimos buffer. Pero de esta manera no estamos sobreescribiendo los datos del bit 0. Esos son pequeños errores que uno no se da cuenta, pero la buena costumbre para no cometer este error es traten siempre de tener diferentes buffers para salida y para entrada. Eso es como la idea. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, bueno, aquí ya tendríamos más o menos esta cosa aparentemente bien. Le estamos diciendo a él que imprima y pues vamos a ver qué sale. Vamos a ver si esto compila. MPI, C++, Laplace. No, es V2. Uy, eso compiló. Pero no quiere decir que esté bien, ¿no? Ustedes ya no caen en eso. Primero lo corremos con un solo proceso y vamos a hacerlo con una matriz de 5 por 5. A ver, ¿cómo nos va? Entonces vamos a ver, miren, tiene 5 columnas y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Pues porque él tiene sus dos ghost. Entonces se ve como bien. Vamos a hacerlo ahora con 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ahí está con sus dos ghosts. Y ahora viene el momento de la verdad. Lo vamos a hacer con dos procesos. Entonces miren lo que nos está saliendo. 6 columnas, pero un montón de filas. Pero obviamente, porque miren, el proceso 0, a ver, hagamos el cálculo nosotros en la cabeza. Si tenemos dos procesos de la matriz original, ¿cuántos le corresponden a cada uno? Entonces tenemos 6 columnas, o bueno, 6 filas. Tenemos dos procesos, 6 dividido entre 2 nos da 3, o sea que a cada uno le corresponden 3 filas reales, más sus dos ghosts, cada uno tiene 5 en total. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces en total ahí están bien, ¿no? Estas 3 que tenemos aquí serían las 3 reales para el proceso 0. Y esta de aquí arriba es el ghost. Y esta de aquí abajo es el ghost, ¿cierto? Estas 3 que tenemos acá son las 3 reales para el proceso de bit 1. Esta de aquí arriba es el ghost de arriba de ella. Y esta de aquí abajo es el ghost de ella. Iremos a ver con 3 procesos. Ahí está. 6 sobre 3 da 2. Estos dos son los reales y los otros dos son los ghosts. Estos dos son los reales, los otros son los ghosts. Estos dos son los reales, estos otros son los ghosts. Entonces yo no sé si ustedes se van a esperar. Yo miro, Carlos Felipe dice, ¿y si uno crea un array como buffer antes del if y lo borra después y lo sobrescribe? Espérate, miro el código porque no entiendo la pregunta. Si lo creo acá, tanto el bit 0 como todos los otros bits estarían creándolo. Entonces, pues yo necesito solamente que el bit 0 lo cree, por eso lo hice aquí adentro. No necesito que los otros bits lo creen. Entonces es por eso. Ah, bueno, ya te diste cuenta, me imagino que era algo similar. Entonces no sé si se dan cuenta, pero a mí me parece que de pronto sería útil que en esta impresión de los datos, la impresión nos dijera quién es un ghost y quiénes no son ghost. Eso sería como útil, ¿cierto? Entonces eso sería como aquí en el slice. Y podríamos hacer lo siguiente, imprimir una cosa antes. Si, eso lo quiero que pase una vez por fila, entonces acá, if 0 es igual a ii
O, y yo no sé si ustedes saben, pero en C++ se puede escribir OR. En C++ 11, ¿no? O, y es igual a nx-1. Esto quiere decir que estamos en los ghost. Le voy a decir que en estos casos, std_cout, que en estos casos me imprima la G de ghost y un 2 puntos, y ya. Entonces estos son los ghosts, van a quedar marcados, y si no, else, bueno, pongámosle esto para que quede todo, std cout, simplemente unos espacios para poder ver esto. Entonces vamos a ver cómo saldría esta impresión así, para que podamos ver quiénes son ghost. Voy a compilar otra vez, voy a correr, y pues mira, ¿qué me está diciendo? Este es un ghost, estos no son ghost, este es un ghost, estos no son, este es ghost, no son ghost. Y bueno, así podemos identificarlos un poco más fácil, ¿no les parece? Pues a mí me parece que sí. Y ya. Entonces digamos que con esta impresión, para mí es un poquito más claro quién es ghost y quién no. Y bueno, juguemos con otros valores, digamos 12 con 3, una matriz de 12 por 12, entonces todo esto es ghost, todo esto es ghost, 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 y pues se ve bien, ¿sí o no? Ahí se ve como que la cosa está funcionando apropiadamente, estamos creando nuestro arreglo, está imprimiendo bien los datos, y está como haciendo caso. Les voy a mandar este código para que lo tengan para lo que sigue. Ya cambié la clave, espero no. Listo, ya funcionó con la nueva clave. Ok, entonces ahí tienen ustedes el código nuevo. Por favor, ejecútenlo, córranlo y me van a subir un screenshot de lo que les esté dando. Entonces ahí tienen, por favor hagan eso ya mismo. Todavía no le tienen que tomar pantallazo. Necesito hacer otra cosa antes. ¿Alguien todavía no tiene el código en su computador, que no le esté funcionando? ¿Alguna cosa? ¿Alguien tiene problemas? ¿O todo está bien, aparentemente? Bueno, listo. Entonces, digamos que en este momento tenemos esta primera parte hecha. Ya podemos más o menos confiar en que estamos reconstruyendo nuestra matriz y más o menos la cosa funciona. Miren que además incluso jugando con estas direcciones nosotros podríamos decirle que no arrancara a imprimir en buffer, sino que arrancara a imprimir en buffer más ny. ¿Ustedes qué creen que pasa si yo hago esto? Si le pongo buffer más ny, ¿qué imprimiría? ¿O qué se salta? ¿Qué creen? Pues espero a ver qué opinan, qué se les ocurre. Excelente, salta la primera fila, sí señora. Entonces, no hace todos estos NY, sino que arranca acá. O sea que yo podría evitar imprimir los ghosts e imprimir lo que es la matriz como tal, ¿cierto? Utilizando este juego. Pero yo ya no necesitaría imprimir NX por NY, sino jugar con un tamaño más pequeño. Pero bueno, eso era simplemente para mostrarles que uno puede jugar con esta parte. No era ahí, era acá. Buffer más NY, donde deberíamos jugar para imprimir.
Bueno, listo. Entonces ya tenemos nuestra matriz, ya tenemos los ghosts. Entonces vamos a ver en este to-do qué sigue. Ahora sigue la parte importante que es de comunicación entre procesos. Entonces lo que queremos ahora es hacer esto de enviar y recibir de vecinos y guardar en las zonas ghost. Entonces lo que quisiéramos hacer ahora es esta comunicación que habíamos dicho anteriormente. Aquí está nuestra imagen. Esta comunicación, queremos que del PIT 0 se le mande esta fila al ghost del PIT 1. Queremos que del PIT 1 se le mande esta fila al PIT 0 y así sucesivamente. Y lo que queremos es que al final, después de haber hecho eso, entonces observen que lo que tendríamos es que en este ghost que tenemos acá, los datos que deberían estar copiados serían estos, o sea, deberían aparecer 1, 1, 1, 1 en esta zona. Y en este ghost que tenemos acá, deberíamos haber copiado los datos finales de nuestro PIT 0, o sea que deberían aparecer 0, 0, 0. O sea que básicamente si volviéramos a hacer este ejercicio, deberían aparecer aquí unos en esta zona y aquí ceros. Y aquí deberían aparecer 2 y aquí unos. Eso es lo que deberíamos tener. Y eso es lo que vamos a pensar cómo lo podríamos hacer ahora, ¿sí? Porque si ustedes, o sea, este es el paso más importante, porque el resto simplemente ya es poner a evolucionar la cosa. Pero si nosotros logramos hacer esta comunicación entre los procesos, pues ya resolvimos el problema de que ellos se manden las actualizaciones y ya pueden hacer todo sin ningún problema. Entonces, esto es lo que sigue ahora. ¿Cómo haríamos para hacer esta comunicación? Entonces, de nuevo, vamos acá, vamos a tratar de hacer todo esto como si fuera, ¿qué? Como si fuera puras funciones. Y vamos a poner aquí lo de intercambiar información. Communication. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Yo quería como escribirlo como API, interchange data, sí, no sé, algo así. Y yo también a esta función debería decirle, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cuántos hay? Mandarle también el data y mandarle el tamaño total de quién soy yo y el tamaño de columnas. Y allá internamente yo debería tener en cuenta si, pues que tengo ghost incluidos dentro del tamaño. Entonces la idea es implementar esta función. Voy a declararla aquí. Voy a declararla acá. Esta función es void, se llama recibe un PIT, vamos a agrandar esto, recibe NP, recibe un puntero que lo vamos a llamar localmente array, recibe un NX también, int NX, int NY. Una cosa que no me gusta un poco de esta interfaz es que miren que, recuerden que NX realmente varía NL más 2, ¿sí? Entonces, recordemos entonces que este NX que estamos mandándole está incluyendo los ghost, ¿sí? Simplemente es eso, que tengamos en cuenta eso, que se incluyen los ghost, que no solamente es NL, sino NL más 2. Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, a veces cuando uno dice eso, pues anótelo. NX es igual a NL más 2, ¿sí? Para que uno no se lo olvide. Y lo que ustedes van a hacer ahorita es implementar esta función. Y eso sí es lo que me van a mandar. ¿Qué harían acá? ¿Sí? Esto es lo que van a hacer. Y entonces ahora pues tienen que pensar en esto que tenemos acá. Por ahora, piensen, digamos, si tienen el PIT X, PIT, ¿qué recibe y qué envía? Entonces, vamos a tratar de pensar, por ejemplo, yo voy a tratar de ayudarles con esta primera parte, qué debería recibir y qué debería enviar como hacia atrás, y ustedes van a hacer el resto para completarlo. Entonces, quiero que lo piensen un momento, ¿cómo harían esta comunicación? Ustedes tienen que enviarle al PIT de atrás algo y recibir del PIT de atrás algo, ¿cierto? Yo estaba hablando y estaba explicándole a Angie y le preguntaba que por qué no me respondía y obviamente era porque no me escuchaba. Entonces,
Angie pregunta, Angie, ¿me estás escuchando? Sí, profe. Listo. Entonces, estamos claros que si yo pongo simplemente array, si yo lo escribo así, array, arranco aquí en el 5. ¿Estamos claros en eso? Eh, Profe, no sé si me quieres mostrar algo en la pantalla. ¿No estoy compartiendo mi pantalla? Creo que no. No, profe. No, no estoy compartiendo mi pantalla, se me cayó todo esto. Vuelvo a empezar. Creo que ya les estoy compartiendo mi pantalla, sí. Disculpen. Entonces, mira, Angie, estamos de acuerdo que si yo pongo aquí en mi código, si yo pongo array, yo arranco exactamente aquí en el 5, ¿cierto? Estamos hablando del pit 1. Estamos en el verde, ¿listo? Ujú. Si yo pongo array, arranco en el 5, ¿sí o no? Sí, profe. Listo. Si yo lo pongo array más 1, ¿dónde arrancaría, por ejemplo? ¿Dónde crees que arrancaría? En el 6. En el 6, ¿cierto? Porque me salto en notación de punteros, me salto a esta siguiente casilla. Si esto tiene, digamos, ny casillas, si yo le pongo array más ny columnas, perdón. Si yo hago array más ny, ¿dónde arrancaría ahora? En el 10. En el 10. Entonces, como yo lo que quiero es enviarle al de atrás mi primera columna, mi primera fila real, entonces yo tengo que decirle que arranque no en array, porque arrancaría en el ghost, sino que arranque en array más ny. ¿Queda claro? Sí, señor. Listo. Y ahora, ¿cuántos elementos le voy a mandar? NY. ny. Entonces, por eso le digo, arrancando aquí en array más ny, le mando ny. Eso implica que le estoy mandando este primer pedazo. Es como un subarreglo, en arreglo total. ¿Listo? Ujú. Después le digo el tipo de datos, después le digo a quién se lo estoy enviando. Entonces yo se lo estoy enviando al PID que va hacia atrás. Porque, bueno, yo no sé si ustedes me escucharon, yo tenía el micrófono apagado, pero yo lo que estaba haciendo era, les voy a ayudar a ustedes con la parte de enviar hacia atrás, y ustedes van a completar la parte de enviar hacia adelante. ¿Sí? Entonces yo le envío, ¿a quién le envío estos datos? Al PID atrás mío. Con el tag 0, con el PI como Word. Listo. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Sí, señor. Listo. Y además, yo debería recibir, del de atrás, yo debería recibir sus datos. Pero pilas, porque aquí como tenemos un API send, deberíamos también tener un API receive, ¿no? Para como cerrar las llamadas. Entonces, yo le estoy enviando al de atrás mis datos. Él me los va a recibir. Vamos a hacer el recibir. ¿En dónde? Y Anja, ayúdame acá para que ya quede claro esto. ¿En dónde es que el PID de atrás va a recibir sus datos? ¿Dónde es que los va a recibir? ¿Dónde crees que los va a recibir? O sea, yo le voy a mandar mi primera fila real a su ghost, ¿cierto? O sea, en esta zona. Entonces, Sería yo tendría que decirle, esto sería en array. en array. Si yo le pongo en array así, ¿dónde los estaría recibiendo? En la primera posición. En este ghost, ¿cierto? ¿Cómo haré yo para poder llegar hasta este punto? Porque yo necesito arrancar ese aquí en este 10. ¿Cómo haré yo para llegar ahí? ¿Tú qué harías? Sería array más NG por N vocal menos 2. Bueno, Sí, o sea, es complicado, ¿cierto? Podríamos decirle que sería más bien que vaya hasta el final y le reste ny, ¿cierto? ok, sí. Después hiciste hasta el final y le restas ny, entonces ya quedaste aquí. Esa sería una forma, que será lo mismo que decir nx por, si factorizo ny, perdón, ny por nx menos 1, es lo mismo, ¿cierto? Que lo que estás diciendo es, quiero que usted pase todas estas filas, excepto una, y se pare ahí, ¿sí? Cualquiera de las dos. ¿Queda claro? Sí, señor. Listo. ¿Cuánto le vas a enviar? ¿Cuánto se está recibiendo, mejor dicho? Si estás para acá y quieres recibir todo esto, NY. ny, MPI double. ¿De quién estás recibiendo? Entonces pilas porque aquí tú le enviaste al PID menos 1. Pero ahora tú estás diciendo es a quién le vas a recibir. Si tú eres, a ver, entonces aquí es importante tener eso claro. Estamos hablando que cuando esta función es llamada por el PID 0, bueno, por el PID 1, cuando esta función es llamada por el PID 1, él le envía al 0. Pero cuando esto es llamado por el PID 0, ¿él de dónde recibe? ¿De quién?
De P y D más 1. De P y D más 1. ¿Sí? Entonces, esto es lo que a veces lo confunde a uno, porque uno aquí no entiende bien si es la misma función con diferentes bits, pero sí es porque son diferentes bits recibiendo y mandando a diferentes zonas. ¿Está bien? Entonces, esto lo que quiere decir es, yo como bit le envío a mi anterior y aquí recibo, espérense un momentico, envía en receive. Sí, yo recibo el de arriba, en este bloque. MPI Common World y esto es MPI Status Ignore. Ok, entonces con esto solamente hicimos estas dos flechas de acá, ¿sí o no? Este intercambio. Y aquí hay que tener un cuidado. Aquí hay que tener un cuidado porque esto yo no lo puedo hacer si yo soy el bit 0, porque miren que si yo soy el bit 0, aquí le estaría enviando al bit menos 1. Entonces yo aquí tendría que decir if 0 es diferente de bit, si esto se cumple, yo envío a mi anterior. O sea, el 0 no le puede enviar al anterior porque el 0 no tiene anterior. Todos los demás le envían al anterior. Pero aquí sí podemos recibir. Pero ¿será que pasa algo si yo soy el último bit? ¿Esto será que existe? ¿Qué creen ustedes? También hay un problema, ¿no? Entonces esto también lo debo hacer if np-1 es diferente de bit. Entonces en ese caso yo también puedo, yo ahora sí, digamos, puedo recibir de los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque es que yo no lo puedo enviar a alguno que no existe o recibir de uno que no puede enviar. Cosas de ese estilo. Entonces esto es, estamos enviando hacia atrás, voy a quitar ya todos estos comentarios, ustedes tienen que hacer la parte hacia adelante. Y ya, con esto yo estaría enviando hacia atrás. Entonces de nuevo, si yo no soy el 0, yo envío hacia atrás. Si yo no soy el 1, el último, perdón, yo recibo hacia adelante. Vamos a ver cómo nos da esta vaina. Vamos a venir aquí a compilar. Profe, Señor. creo que le falta el tag en el receive. Ah, bueno, espera, lo recibo. Bit, aquí, ¿cierto? Sí. Gracias. Muy amable. Listo, vamos a compilar. MPI C++. Mira que con estas cosas, esto de MPI casi siempre compila, ¿no? Pero casi nunca funciona. Es como la definición de MPI. Entonces, otra vez hacemos solo uno. Lo corremos con 10. Y bueno, aquí está. Puros ceros, están los ghosts y no se ve nada. Y además, no se nos bloqueó. Esto es una cosa muy importante, porque es que miren que si hubiéramos, por ejemplo, si hubiéramos hecho algo así, si no hubiéramos tenido cuidado con esto, vamos a ver qué pasa si no hubiéramos puesto esos ifs, en este caso. Lo ponemos a correr y tenemos un error de memoria, pues porque obviamente estamos pidiendo bits que no existen, ¿no? Acá, en el bit menos 1. Entonces, bueno, ahí funciona relativamente bien. Y lo vamos a hacer ahora con 2. A ver cómo nos va. Entonces aquí tenemos con 2. ¿Qué ven ustedes de raro? ¿Sí ven que el ghost del primer bit ya no es 0, sino que es 1? O sea que sí se logró que este bit 1 mandara hacia atrás. Corrámoslo con, vamos aquí 12 y corrámoslo con 3 y van a ver ustedes que la cosa está funcionando. Miren que hacia atrás y estamos propagando bien. El ghost del 0 ya no es puro 0, sino que le intercambiamos estos unos. El ghost del 1 al final ya no es puros unos, sino que es estos 2 que deberíamos haberle pasado. Pero ahora nos falta pasar la información hacia adelante, o sea, ahora necesitamos que todo esto valga 0 y que todo esto valga 1. Eso es lo que ustedes van a hacer de tarea para la próxima clase. ¿Listo, chicos? Es muy sencillo, es generalizar un poquito lo que tenemos aquí de hecho. Acá es añadir 2 llamadas de funciones aquí y listo. Y con eso nos vemos para la próxima clase. Terminamos la clase ya porque ya nos pasamos un minuto.
Muchas gracias por su atención. Ya le subo este código al repositorio. Hasta pronto. Profe, Sí, pregunta, es ya aparte de la clase. Lo que pasa es que acabo de empezar a utilizar